Muy buenas tardes, mis hermanos y hermanas. Saludos y abrazos para todos. Sean todos guardados y bendecidos. Espero estén bien. Seguimos creyendo y confiando en el Todopoderoso. Dios es bueno. Vamos a orar para dar inicio a esta enseñanza. Padre Celestial, te doy gracias una vez más por ese amor, por esas bendiciones que tú nos das todos los días. Te doy gracias, Señor, porque nos amas. Nos amas con amor eterno. Así dice tu palabra, que con amor eterno tú nos has amado. Así que gracias, 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 Señor. Más que decir gracias, porque tú estás con nosotros. Gracias. Señor amado, da sabiduría, da entendimiento, da discernimiento de palabra, no solo a mí, sino a los oyentes en esta hora, Padre. Aquellos que nos siguen a través de las redes sociales, en esta plataforma en la que nosotros podemos trasladar tu palabra en estos tiempos difíciles. Dijo David en algún momento: Señor, no callaré, porque mientras callé, mis huesos envejecieron. Y nosotros no queremos callar, no vamos a callar, Señor, mientras tú nos das la oportunidad, Señor amado, de poder seguir hablando de tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Creo que para cada uno hay esperanza. Yo lo creo, así es para nosotros. Sobre todo la esperanza que cada uno tiene. Si nuestra fe está puesta en el Señor, entonces dice que Abraham y Sara creyeron esperanza con esperanza. ¿Sí? Y nosotros tenemos la esperanza, la confianza de que un día volveremos a ver a Jesús. Bueno, lo veremos por primera vez los que estamos en esta generación, porque no lo hemos visto cara a cara. Pero sabemos que Él está, porque todo lo que está escrito en su palabra, todo se cumple, se está cumpliendo al pie de la letra. Hemos sentido su amor, todo lo que Él escribió, lo que hay aquí en la palabra, lo que Dios permitió que se quedara plasmada en estas hojas, que es la Biblia, las Sagradas Escrituras. Sabemos que Dios usó a hombres y a mujeres, Dios usó poderosamente. Entonces, los discípulos, como los 12 que habla las Sagradas Escrituras, estuvieron con Jesús, conocieron a Jesús, le estrecharon la mano, tuvieron la presencia de Él ahí con ellos. Les hacía a ellos sentirse en confianza, les hacía sentir eso. Y ellos veían, habían cosas que los discípulos preguntaban a Jesús. A Jesús se las respondía, pero no todas. Pero estaban ahí juntos. Ya sabemos todo lo que pasó con Jesús. ¿Y saben qué fue lo más difícil para ellos?
su separación de lo físico de Jesús, esa separación de los discípulos y Jesús. Eso fue duro para los discípulos, me imagino que fue demasiado triste para los discípulos, demasiado triste, porque los discípulos estaban acostumbrados a estar con Jesús, a comer con Jesús, caminaban con Él para donde Jesús se dirigía a hacer los milagros. Ahí estaban los discípulos. Pero la separación, yo pienso y estoy segura que eso sí fue muy duro, porque los discípulos entristecieron. Pero Jesús había preparado a los discípulos, les había hablado de las cosas que iban a venir, lo que iba a suceder. Y también algo bien lindo, donde Jesús hace una oración, pero súper especial, donde lo hizo en Juan 17. Una oración muy linda que Jesús hace por los discípulos y por los que han de creer, dice Jesús, y por los que han de creer en mí. O sea, por nosotros. También hizo una oración por nosotros y nosotros estamos aquí. Qué maravilloso que Dios nos ame tanto, que Jesús haya pensado en nosotros. Aún en su muerte en la cruz, cuando dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Él viene y trata de Él, lo que quiere es redimir a su pueblo. Dice que Él no quiere que todos perezcan, sino que todos vayan al arrepentimiento. Entonces también hace algo bien interesante, algo hermoso, y también nos encomienda al Padre. Somos nosotros los que hoy estamos aquí. Nos encomendó. Pero cuando esa separación fue, qué difícil. Los discípulos estaban tan acostumbrados a Jesús, a escuchar su voz. Yo no imagino a un Jesús serio. O sea, les digo, de su manera de ser, claro, en todo lo que a Él hablaba y hacía eran cosas súper serias. Pero yo me imagino a Jesús alegre, ¿sí? En esto, ¿verdad? Le hablo de sonrisa a seriedad. O sea, personas que no sonríen. Yo me imagino que Jesús sí sonreía con sus discípulos. Era un Jesús alegre, porque la Biblia habla sobre el gozo también. Entonces era un Jesús era alegre. Por lo tanto, los discípulos estaban con Él, lo amaban a Él, confiaban en Él. Había alguna situación y acudían a Jesús. Incluso Jesús va y sana a la suegra de Pedro. Va y busca a Lázaro. Va con la hija de Jairo. Personas que corrieron a buscar a Jesús y lo encontraron. En la pesca milagrosa, no, pues qué bello. Los discípulos se apegaron a Él y lo amaron. Ya usted dirá, pero no todos estaban con Él en la cruz. Sí, no todos estaban con Él en la cruz. No, solo los que estaban en la cruz eran los ladrones y Jesús. ¿Quiénes estaban ahí cerca de Él? Ellos dos. ¿Y quiénes estaban abajo de la cruz? Sus familiares. Su familia estaba ahí. ¿Quiénes? La mamá, hermano. Estaban con Jesús. Pero Él los ama a cada uno por nombre. Aquellos que entregan su corazón a Jesús, Él está cerca. Él está cerca. Pero un día lo vamos a ver cara a cara. Un día lo vamos a ver y nos vamos a quedar con Él por siempre. Dice la palabra de Dios en Hechos, capítulo 1, verso 6.
Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Le pregunta. Él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Oiga esto, lo vuelvo a repetir. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Bueno, entonces, ¿qué? Él encomendó a su pueblo, encomendó a los discípulos, encomendó a los que habrían de creer en él. En este tiempo. Pero hay tiempos que nosotros no entendemos. ¿Cuáles son los tiempos que nosotros no entendemos? Son los tiempos difíciles que uno dice: ¿y esto qué pasó aquí? O no sé qué es lo que va a pasar. Y uno como que fuera divino, ¿verdad? Porque hay a veces gente cristiana, evangélica, que se acerca a uno y dice: mire usted, ¿en qué tiempo estamos viviendo? Bueno, en algunos momentos nosotros sabemos qué tiempos estamos viviendo, como la higuera. O como la higuera, ¿qué significa eso? No era el tiempo de dar higos, pero dio higo. O sea, esto significa Dios hace lo que quiere. O también cuando Jesús dijo: velad, ¿verdad? Ya cuando las ramas están tiernas, entonces sabemos los tiempos, en qué momento las ramas se ponen de esa manera, cuáles son sus estaciones de los tiempos. Y uno dice: bueno, sí sé, pero hay tiempos que no sabemos. Pero dice que a Dios le pertenecen, o sea, de Él son los tiempos y las sazones. Muchos decimos: ¿pero por qué? Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué? Y a veces esa pregunta la hacemos a lo mejor enojados, a lo mejor tristes. A veces lo hacemos, no sé, en nuestro estado de ánimo, ¿verdad? Pero hacemos esa pregunta. Dice el 8, pero recibiréis poder, o sea, bueno, de Él son los tiempos y las sazones. Pero dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y eso también lo habla Mateo, capítulo 28, verso 18, 19 y 20. También habla esta cita, y que es importante que llevemos su palabra, que lo sigamos transmitiendo, que lo sigamos trasladando a los hermanos, hermanas, pero entendiendo que Dios es fiel y que de Él es el tiempo, de Él son las sazones. Pero algo bien seguro que dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. O sea que cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, ahí viene el Espíritu Santo en nosotros. O sea, recibimos a Jesús, le creemos, ahí está. Cuando dice: y seréis testigos, entonces estamos viviendo esos tiempos. Ya empezamos nosotros a distinguir los tiempos de dificultad, los tiempos de alegría, los tiempos de dolor, los tiempos de sanidad, los tiempos de: no, es que es difícil. Vivimos tiempos de tribulación, tiempos de prueba, los procesos. Pero me seréis testigos, dice. ¿Eso qué significa? Entonces en Él somos más que vencedores. En Él podemos salir adelante en medio de la prueba, en medio de la tribulación, en medio del proceso. Podemos salir adelante. Por eso me seréis testigos. Porque entonces nosotros sabemos que el único que nos ayuda en esos tiempos es Dios. El 9 dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, oiga esto, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Jesús habló esto y se fue en las nubes. O sea, ahí dice: y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos.
qué difícil para los discípulos quedarse viendo para arriba y ¡pum! Ya no está Jesús. Ya no está, ya no lo vemos. ¿Qué se hizo, verdad? Pero Jesús sabía lo que iba a pasar, por eso se lo había hablado a los discípulos. Pero eso no quita que los discípulos hayan quedado tristes. Sabiendo a dónde iba Jesús, ellos tuvieron tristeza, tuvieron dolor, porque si no, Dios no hubiera enviado a estos ángeles. El 10 dice: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, me imagino, ¿verdad?, la mirada de ellos, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Aquí vinieron los ángeles a consolar a los discípulos y a enseñarles que lo que Jesús había hablado se iba a cumplir. Qué esperanza, ¿verdad? Hay esperanza para nosotros. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraba Pedro y Jacob, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el celote, Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. Y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura, en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, y comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Hay esperanza. Así que usted no
se desanime, no se desespere. Vamos a ver a Jesús. Y es que había una preparación, entonces ahí Pedro consolando a los discípulos, hablándole a los discípulos de la situación de Jesús, los estaba consolando, los estaba abrazando con sus palabras. Capítulo 2 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hoy en día, la palabra de Dios se sigue cumpliendo, paso a paso. Es como ellos tuvieron la preparación cuando Jesús estaba. Jesús se va, ellos tenían que levantarse, sacudirse la ceniza que tenían en la cabeza, para luego recibir lo que Jesús les había prometido. Recibirlo, porque Él ya no estaba aquí. Por eso ellos tenían que recibir al Espíritu Santo. Ellos no tenían al Espíritu Santo porque Jesús habitaba con los discípulos. Por eso ellos no tenían al Espíritu Santo. Pero cuando Jesús se fue, ellos tenían que recibir al Espíritu Santo, porque dice que Él es el que consuela y Él es el que guía. Él tiene muchas funciones. Ellos tenían que tener al Espíritu Santo para que los guiara. Por eso fue esta situación del día del Pentecostés que sucedió con todos los discípulos. Jesús, cada palabra que Él hablaba, cada palabra que salía de su boca, eran palabras de amor, palabras de esperanza, exhortación. Eran palabras tan dulces de su boca para sus discípulos. Momentos donde se enojaba, claro, pero primero ayudaba, restauraba y después reprendía. Así que usted y yo tenemos esperanza. No se desanime. Y eso a veces sucede también con nuestros seres queridos. Uno dice, pero ¿y qué pasó? ¿Qué sucedió? Pero igual le pasó a los discípulos. ¿Qué pasó? Pero creo que todos tenemos esperanza. Si usted cree en la palabra de Dios, abrácela. Abrácela. Los discípulos estaban todos tristes, pero Pedro se levantó y empezó a hablar. Y los discípulos estaban orando. Así que usted siga adelante. Dice la Biblia, el que quiera seguirme, dijo Jesús, tome su cruz y sígame. Así que sigamos. No se desenfoque, no pierda la esperanza. Manténgase firme y siga adelante. Le envío un gran abrazo desde Guatemala. Y comparta la transmisión. Si le bendice, compártala. Si no le bendice, no la comparta. Pero si le bendice, compártala en Facebook, en su historia, WhatsApp. Si lo quiere ver en familia por la televisión, váyase a YouTube y ahí es donde usted puede verlo. Mucha gente me ha pedido que lo suba a YouTube porque ellos dicen que en esta situación de la página no lo pueden ver en la televisión, pero si lo subo a YouTube, ellos pueden verlo en YouTube y poder escuchar en familia. Eso fue lo que me pidieron y por esa razón he estado subiendo los videos a YouTube. Va a encontrar muchas enseñanzas en YouTube. Va a encontrar otros videitos que he subido, ¿verdad? Porque me gustan.
algunos recuerdos he subido que son míos. Las enseñanzas que también he subido es para que usted sea edificado, sea edificada. Así que puede irnos a buscar allá a YouTube para que podamos seguir bendiciendo su vida juntamente con su familia. Así que les envío un gran abrazo y vamos a orar. Padre Celestial, te doy gracias por este momento que podemos trasladar tu palabra. Bendice, guarda, guía, Señor, a aquellos que están en quebranto de salud. Sé tú, Señor amado, trayendo sanidad, trayendo protección. Que seas tú el oxígeno de cada pulmón. Sé tú sanando, Padre. Sana, Señor, cada área de sus cuerpos. Aquellos que están infectados con este COVID, Señor amado. Te pido que seas tú trayendo ese bálsamo a sus vidas, Padre. Sé tú restaurándolos, Señor. Sé tú el oxígeno de ellos. Padre Celestial, la fuerza. Pero sobre todo eso, Padre, en medio de esa situación, hazlos entender que tú eres el único, mi Dios amado. Que tú eres el único que sana y salva. Que tú, Señor amado, rescatas la vida de cada uno de ese hoyo cenagoso. Mi Dios amado, que cada uno pueda tener un evangelio sólido, Señor amado, para poder seguirte, poder amarte, poder obedecerte. Gracias, Señor amado, porque yo sé que tú lo vas a hacer. Gracias por este tiempo, esta semana que viene, Señor amado, sea una semana llena de gloria y de victoria, de cielos abiertos en bendiciones para nuestras vidas, de milagros en la vida de muchos enfermos, Padre. También te pido que seas tú obrando en los negocios grandes y pequeños, emprendedores, los grandes emprendedores y los pequeños emprendedores. Por aquellos, Señor amado, que trabajan en diferentes áreas, Señor amado, diferentes áreas, Padre Celestial, como el que vende las tiendas, como el que vende en los supermercados, así como los albañiles, Señor amado, como los arquitectos, ingenieros, Señor amado, que son un gran equipo. Que seas tú guardándolos de todo peligro, Padre Celestial, como aquel, Señor amado, que lustra zapatos en los parques, Señor, como el agricultor. Te lo pido, Padre Celestial, aquel que vende dulces en la calle, Señor amado, como aquellos que tienen grandes empresas de dulcería. Te lo pido, mi Dios, que seas tú trayendo el alimento a cada casa, Padre, que seas tú, Señor, respaldando esos negocios, que seas tú, mi Dios amado. Te lo pido, Padre Celestial. Así que en tus manos nos encomendamos, Padre, para que seas tú poniendo gracia, poniendo tu favor en cada negocio, en cada vida, en cada familia, Padre Celestial. Te lo pido, mi Dios amado, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, quien murió, quien resucitó y quien hoy está a la diestra tuya y quien nosotros esperamos para que vuelva por su amada iglesia. Mi Dios amado, te doy gracias. En este momento te doy gracias. Que cada uno pueda tener un lindo descanso, un maravilloso descanso, Padre Celestial, y un maravilloso despertar. Claro, si tú no has venido en transcurso de la noche y transcurso de la madrugada o día, queremos vivir tu gloria, Padre. Que se derrame esa unción poderosa en nuestras vidas, Padre. Te lo pido, mi Dios. Te doy gracias, Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Les envío abrazos y saludos a todos y a todas.